Hola amigas y amigos de Kacetagunea. En este vídeo os mostraremos cómo realizar la inscripción directa a nuestros cursos. Para empezar, entraremos en la página web de Kacetagunea www.kacetagunea.eus e iniciaremos sesión con nuestro usuario y contraseña. Este paso también podemos hacerlo durante el proceso de inscripción, así que si no lo haces ahora, no te preocupes, te pediremos las credenciales más adelante. A continuación, haremos clic en la pestaña Próximos cursos. Como veis, la página nos muestra un buscador con la posibilidad de filtrar por Kacetagunea, tipo de curso y curso. Haremos uso de estos filtros dependiendo de las especificidades que queramos que tenga nuestro curso. Puede que únicamente nos interese filtrar por centro. En este caso, únicamente utilizaremos el filtro Kacetagunea. Si, además, el tipo de formación que nos interesa es la charla, también utilizaremos el filtro llamado tipo de curso. Por último, si tenemos interés en un curso en particular, podremos hacer uso del filtro curso, donde se muestran todos los cursos ofertados en nuestro catálogo. En nuestro caso, queremos realizar un curso a distancia, por lo que utilizaremos el filtro llamado tipo de curso. No filtraremos por curso, ya que queremos que la página nos muestre todos los cursos a distancia planificados. Como ves, tras hacer clic en el botón azul de buscar y haciendo scroll hacia arriba, nos aparece el listado completo de cursos a distancia planificados, con información sobre la duración del curso, fecha de inicio y final e idioma de impartición. Si queremos saber más sobre el curso en cuestión, siempre podremos hacer clic en el título del mismo y nos llevará a su ficha que cuenta con información sobre los objetivos, requisitos y resumen. En este caso, el curso que nos interesa tiene plazas disponibles, ya que nos da la posibilidad de inscribirnos. En caso de estar completo, el recuadro azul se mostrará en color rojo como se muestra en el vídeo. Muy bien, procedamos a inscribirnos al curso. Para empezar, haremos clic en Inscribirme. Como ya hemos iniciado sesión, simplemente nos aparecerán los datos de la planificación y nuestros datos de contacto. Aconsejamos revisar estos datos, ya que si estos no son correctos, no podremos ponernos en contacto contigo. Una vez hayamos visto que todo está correcto, haremos clic en Aceptar. Para cerciorarnos de que nuestra inscripción se ha realizado correctamente, la siguiente página nos mostrará este mensaje de color verde. Imaginemos que nos hemos dado cuenta de que no podemos realizar el curso a lo que nos hemos inscrito porque nos ha surgido un compromiso y queremos dejar nuestra plaza vacante para que otra persona pueda ocupar nuestro lugar. Muy sencillo. Entraremos en la página web de Kacetagunea e iniciaremos sesión. Haremos clic en mi cuenta y accederemos a mis cursos. Como ves, tendremos 3 pestañas con nuestros cursos actuales, pendientes y realizados. En este caso, haremos clic en la pestaña de cursos pendientes y simplemente haciendo clic en el botón rojo de eliminar inscripción, nos daremos de baja del curso. Así de fácil. Por último, imaginemos que deseamos realizar en el Kacetagunea de Bilbao Dexto el curso Canva Aprende a diseñar. Para ver si está disponible, entraremos, como hemos dicho previamente, en próximos cursos y filtraremos por Kacetagunea y curso. Y haremos clic en buscar. ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! No está disponible el curso en estos momentos. Bueno, no pasa nada. Tenemos disponible el botón Apúntate a la lista de espera. De este modo, cuando el curso esté planificado, nos avisarán para que nos inscribamos. Así de sencillo. Bueno, esperamos que este vídeo haya sido de vuestro interés. ¡Hasta luego!